continuar entonces con el tema de estimación de incertidumbre. Habíamos hablado la vez pasada ya de la evaluación del método tipo B, ¿verdad? Ya hemos hablado de la evaluación tipo A y de hecho ustedes tenían la tarea número 2 en el que practicaron ya lo que es la parte de estimación de incertidumbres a partir de los métodos de análisis de varianza cuando existen o no existen diferencias significativas entre medias. Creo que hay una reflexión importante que hay que hacer aquí. Y es que cuando existe diferencia significativa entre medias, lo ideal es hacer un análisis más profundo para ver cuáles pueden ser las causas de esas diferencias significativas entre medias. Cuando eventualmente no se sepa o no se tenga información suficiente para ver cuál es esa causa, entonces utilizamos el enfoque que habíamos visto aquí en clase, que justamente se refería a sacar una desviación estándar de los promedios de cada uno de los tratamientos con los que nosotros habíamos determinado el promedio en la validación, ¿verdad? Eso sí está claro, pero que eventualmente uno lo que desea es que no exista una diferencia significativa entre las medias. ¿Para qué? Bueno, para poder tener control sobre todos los efectos que pudieran estar afectando el proceso, ¿verdad? Sin embargo, a veces no se puede. En lo que es evaluación tipo B, estuvimos hablando del concepto de resolución y que tenía que ver con el hecho de que los instrumentos de medida tienen una limitación asociada a la división de escala. Si uno se va a la BIM, la definición de resolución es la mínima variación perceptible que te puede dar un instrumento de medida. Y es bueno conocer cuál es esa mínima variación perceptible. Estuvimos viendo ejemplos como este, donde habíamos visto cómo determinar la incertidumbre estándar por resolución. Por ejemplo, tanto un instrumento digital como era esta balanza, donde tomábamos 0,1 gramos como división de escala, dividíamos entre raíz de 12, que es justamente el valor de la desviación estándar de una distribución rectangular, o bien cuando teníamos un instrumento analógico, donde lo que tenemos acá es básicamente la división de escala de medio milímetro. Quiero ver este ejemplo hoy, es el ejemplo asociado a la ecuación de Tulin, ¿verdad?, que habíamos conversado al final de la clase anterior. Esta ecuación de Tulin ya ustedes están familiarizados, espero, y se utiliza para calcular la gravedad local, el valor de aceleración de gravedad local, a partir de la latitud y la altura ortométrica. Sustituyendo estos valores adecuadamente, haciendo la conversión de los grados a radianes, obtenemos un valor de gravedad local, 9,7746. Eso tiene un error. De hecho, la ecuación de Tulin nos dice a nosotros que tiene un error de 0,01%, que está asociado a 0,000977 metros por segundo cuadrado. Le asociamos a este error una distribución tipo rectangular y dividimos entre raíz de 3. Aquí lo que usted tiene que saber bien es por qué aquí divido entre raíz de 3 y cuando hablo de resolución divido entre raíz de 12. Si eso no está claro, no podemos seguir. ¿Por qué dividimos entre raíz de 12 en resolución? Porque en resolución hablamos de un intervalo que se extiende desde un mínimo hasta un máximo. En cambio, cuando usted habla de un error, este error es unidireccional. Tiene un error hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, este valor que usted tiene del error tiene una magnitud que es distinta. Es la mitad del que usted tendría de la resolución de un instrumento de medida. Y por lo tanto, esto debe ser dividido entre raíz de 3, no entre raíz de 12. Resumen, cuando usted tiene un más menos algo y querés asociarlo a una distribución rectangular, ese más menos algo se divide entre raíz de 3. Pero cuando usted tiene resolución, división de escala o una diferencia entre un máximo y un mínimo, esa diferencia se divide entre raíz de 12 para encontrar la incertidumbre estándar. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Luego, veamos este otro ejemplo. Este ejemplo está asociado con algo que quiero conversar hoy que se llama el tema de la expansión térmica, ¿verdad? Se nos dice a nosotros que se desea hallar la incertidumbre máxima por expansión térmica asociada a una medición realizada con una regla convencional de 50 centímetros fabricada en acero con un coeficiente de expansión lineal
de 10,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Suponiendo que el mensurando también está fabricado en acero y que la diferencia de temperatura entre el mensurando y la regla no es mayor a 5 grados Celsius. Aquí me falta un espacio, me disculpan, ¿verdad? Para tener el uso correcto del SI es 5 espacio y luego grados Celsius. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a calcular cuánto va a ser esa diferencia máxima que tenemos ahí. La diferencia máxima la vamos a determinar bajo este principio, chicos. Vamos a tomar en cuenta que en general los instrumentos de medida en dimensional siempre son calibrados y fabricados para que las mediciones sean correctas a temperaturas de 20 grados Celsius. Si la temperatura cambia, por ejemplo en este caso 5 grados hacia arriba o 5 grados hacia abajo, vamos a tener una posible diferencia. Y esta diferencia va a ser la longitud, 500 milímetros, que está asociado a los 50 centímetros, el coeficiente de expansión, y aquí me falta un espacio, son 5 grados Celsius. Esto nos da una diferencia máxima que usted puede obtener. Ahora, ¿esa diferencia es unidireccional o no? Sí, porque son más menos 5 grados, ¿lo ven? Pueden ser 5 grados hacia arriba o podrían ser 5 grados hacia abajo. Si yo difiero, si yo me alejo de la temperatura de referencia, puedo alejarme desde 20 hasta 25 o desde 20 hasta 15 grados. Por lo tanto, vamos a considerar que esta diferencia que yo tengo aquí es unidireccional y la dividimos entre raíz de 3 para poder obtener la incertidumbre estándar. Esto nos da 15 micrómetros. Ahora viene un detalle, chicos. Si ustedes comparan este valor, que esto es muy importante, con lo que usted tendría por una resolución de una regla muy fina, que estamos hablando que las reglas que usted consigue en general no tienen una resolución mayor a medio milímetro, las comerciales al menos, y resulta que lo que usted tiene como expansión térmica con una diferencia tan grande como más o menos 5 grados, llega a un orden de magnitud por debajo. Son 15 micrómetros. La resolución son 144 y vean que la expansión térmica son 15 micrómetros. Cuando una incertidumbre está a un orden de magnitud por debajo de otra, esta se considera despreciable. Entonces es posible que esta sea despreciable, pero ya tenemos cómo justificarlo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces ese es el efecto de la expansión térmica. Vamos a ver qué pasa con otros tipos de distribuciones. La distribución más empleada en la evaluación tipo B es la distribución rectangular. La triangular se usa mucho también, porque existen fenómenos como el que ustedes tienen en la tarea, no sé cómo les fue en el ejercicio de la distribución triangular con el chi cuadrado, ¿verdad? Hay ciertos datos que podrían modelarse a partir de una distribución triangular. Entonces, si usted tiene evidencia de que puede modelar bajo una distribución triangular, entonces sabemos que lo que tenemos es un semi-intervalo, un más menos A, y si tenemos ese semi-intervalo, la incertidumbre estándar la podemos obtener dividiendo ese A entre raíz de 6. La demostración ya ustedes la hicieron en la tarea. Me imagino que le pudieron llegar, ¿verdad? Y si usted lo que tiene es un intervalo que se extiende del máximo al mínimo, esa diferencia que tenemos la dividimos entre raíz de 24. Vean que este raíz de 24, pueden escribir el 24 como 6 por 4. La raíz de 4 es 2. Sacan el 2 afuera y de entre 2 justamente es A. Por lo tanto, estas dos ecuaciones son equivalentes. Hay un punto importante. Por ejemplo, lo que es tolerancias de recipientes volumétricos y apreciación a veces en algunos instrumentos analógicos se puede tomar como triangular. Nada más hay que tener cuidado en cuáles. Y eso usualmente se da cuando usted tiene instrumentos donde tenés una resolución del 0 y una resolución con carga. Entonces, ¿qué pasa? Una resolución en un punto final. Cuando usted hace la sumatoria de dos distribuciones rectangulares que son iguales, esa convolución te da una triangular. Entonces, por eso es que hay casos en los que usted puede modelar la resolución como una incertidumbre de forma triangular. No porque sea triangular, es porque la convolución de dos de ellas te da una triangular. Entonces, un proceso de simplificación es hacerlo de esa manera. Si tenemos, por ejemplo, un matraz con una tolerancia de más o menos 0,20 mililitros, el matraz es de 100 mililitros, quiero hallar la incertidumbre estándar asociada al aforo, una opción, no digo que sea la única,
Pero una opción es encontrar esa incertidumbre tomando este error y dividiéndolo entre raíz de 6 si queremos considerarlo como una distribución triangular. Cuando uno lee la GUM, que me gustaría ya que empecemos a entrarle a la GUM un poco, la GUM no te dice exactamente qué tipo de distribución de probabilidad sigue cada incertidumbre. De hecho, hay un ejemplo que ellos presentan, que es el mismo que yo les puse en la tarea de la distribución triangular, donde ellos, ese mismo ejemplo, dicen que podría ser una distribución normal triangular o incluso rectangular, dependiendo de los criterios, y los tres están bien, obteniéndose en cada caso incertidumbres totalmente diferentes. Entonces la GUM no nos dice a nosotros qué tipo de distribución debe seguir, y más bien apela al criterio que nosotros empleemos basado en la información que conocemos, y que ese criterio que nosotros utilicemos sea sustentado y razonable. Se habla mucho de esa palabra en metrología, que algo sea razonable. Hay distribuciones que pueden ser de alguna manera muy conservadoras. Entonces no son necesariamente tan razonables, porque entonces vas a tender a exagerar, a sobredimensionar, o sea, a generar una incertidumbre mayor de la que podría ser la real, ¿verdad? Entonces uno busca siempre de alguna manera que la incertidumbre sea razonable, y esa sería una forma, por ejemplo, de expresar la incertidumbre. La incertidumbre se expresa en centímetros cúbicos y no en mililitros, porque el mililitro, a pesar de ser una unidad correcta en el Sistema Internacional de Unidades, no se usa en el contexto serio. Ese es el asunto. Profe, ahora que usted mencionaba eso sobre que uno, bueno, que está en uno determinar si sigue una distribución normal o triangular, como pasa en ese ejercicio de la tarea. Al final, ¿qué parámetro utiliza uno para escoger cuál es la distribución más conveniente? Podrías utilizar una prueba de chi cuadrado. Si tenés información, la idea es que aplicas una prueba de chi cuadrado o una prueba de bondad de ajuste con el tipo de distribución de probabilidad que usted considera que pueden seguir los datos. Y si apliqué la de la distribución normal y la triangular, y en ambas me da que es normal y triangular, ya que analizo después de eso la incertidumbre. A ver, la prueba estadística no te dice es normal o es triangular, te dice no tengo evidencia con un nivel de significancia determinado para rechazar que sea normal o para rechazar que sea triangular. No te dice cuál es, te dice nada más que no puede decir que no lo sea. ¿Me explico? Eso es lo primero de la limitación de la estadística. Y lo segundo, si cualquiera de las dos puede ser, podrías emplear cualquiera de las dos. No habría problema. Hay algunas prácticas que vamos a ir viendo que son más comunes que otras, pero en general se podría aplicar cualquiera de las dos. ¿Está bien? Muy bien. Veamos este ejemplo. Aquí, por ejemplo, se dice que llevamos el control de la corrección de un patrón de temperatura y se presentan los resultados de la variación a lo largo del tiempo. Entonces nos piden hallar la incertidumbre estándar por deriva. Hoy vamos a hablar qué es deriva. Si se sabe que el proceso de medición tardará 10 minutos y se supone que esta variación se mantendrá lineal en el tiempo. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en un baño. Piensen ustedes en un sistema, por ejemplo, de control de aceite en una turbina que se va calentando con el tiempo. Piensen en algún sistema donde puede ser que usted tenga una diferencia de temperaturas que va a ir cambiando. Como esas diferencias son pequeñas, son bastante pequeñas, entonces yo las estoy representando en milikelvin. Aquí hay un detalle importante, chicos, esto tal vez no lo he mencionado, pero vale la pena mencionarlo. Por ahí algunos de ustedes intentaron utilizar algunos prefijos o múltiplos del sistema internacional que no son de común uso. Por ejemplo, nadie te habla de kilosegundos. Usted puede hablar del segundo y submúltiplos del segundo. No se usa el decisegundo y casi no el centisegundo. Vos reportás en segundos, en milisegundos, en microsegundos, en nanosegundos, pero no usas los múltiplos del deci, no usas los múltiplos del centi en el segundo.
y ¿verdad? Los submúltiplos, o sea, los prefijos, por decirlo así, no se utilizan. Se usan básicamente en potencias de 10 a la 3. 10 a la menos 3 es el mili, 10 a la menos 6 es el micro, 10 a la menos 9 es el nano. Entonces puedes hablar de milisegundo, de microsegundo, de nanosegundo, de picosegundo, etcétera, pero no decís ni centisegundo ni decisegundo. No porque no se puedan usar, simplemente no son comunes en el argot metrológico. ¿De acuerdo? Luego, en múltiplos vos no hablas de kilosegundo. No porque esté mal, es que eso no se usa, ni se usa megasegundo. ¿Por qué? Porque por un tema más de convención tenemos unidades que entendemos mejor desde el punto de vista psicológico. Entonces vos decís la hora, que aunque sea del sistema hexagesimal se sigue utilizando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El día no es una unidad del SI, porque un día no necesariamente tiene 24 horas, por el tema del segundo intercalar. El segundo intercalar es un segundo que se mete o a mediados de año o a finales de año para poder ajustar lo que se llama el tiempo universal coordinado con el tiempo civil, ¿verdad? Eso evita que nosotros empecemos a tener discrepancias entre el tiempo civil y el tiempo universal coordinado. Entonces el día no se usa como unidad, se puede usar la hora. Entonces para que lo sepan, en el caso del grado Celsius no se usa miligrado Celsius, se usa milikelvin. Esa es la unidad que se emplea, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ir manejando conforme vayamos teniendo la experiencia. Entonces vamos a considerar un caso hipotético donde una corrección en milikelvin se empieza a reportar, se empieza a monitorear y resulta que en un lapso de 5 minutos observamos variaciones que van de 2,5 milikelvin hasta 15 milikelvin y si usted le presta atención hay una razón de cambio constante, que son 2,5 milikelvin por minuto. ¿Lo ven? Aquí pasamos de 0, de 2,5 a 5 milikelvin, a 7,5, 10, 12,5 y 15. Esto es una variación lineal. Es decir, va cambiando linealmente la variable que voy monitoreando. Cuando una variación se da de manera lineal, en el tiempo, esa deriva puede ser modelada como una distribución triangular. Y tiene que ser lo que llamamos deriva en tiempo corto. Es decir, una deriva que usted monitorea durante el proceso de calibración. No se vale modelar así, por ejemplo, la deriva entre dos calibraciones separadas un año o 6 meses. Esa no se puede modelar así. Ahí se modela mejor como una distribución rectangular, porque no tenemos evidencia de que eso varíe linealmente. Esa se llama deriva en tiempo extendido, pero esta es la deriva en tiempo corto. Como lo que yo quiero saber es cuánto es la deriva al cabo de 10 minutos, entonces tengo lo siguiente, necesito tomar la razón de cambio, que son 2,5 milikelvin por minuto, multiplicarlo por 10 minutos, eso me da 25 milikelvin, que es 0,025 grados Celsius. Aquí me falta el espacio, yo voy a hacerle ahí una corrección del SI ahora que la vuelva a subir. Y entonces lo que tenemos es el valor de la deriva dividiendo esa variación entre raíz de 6. ¿Por qué entre raíz de 6 y no entre raíz de 24? Porque estoy suponiendo una esperanza matemática de 0. Es decir, estoy suponiendo que yo no hago correcciones por variación de deriva, podría hacerlas. Al no aplicar una corrección, debo dejar como grados de libertad, ¿verdad? Como forma de permitir que la variación por deriva cambie, tanto de manera positiva como negativa, porque yo no estoy haciendo correcciones. Entonces, esto es unidireccional. Esto hay que entenderlo como si fuera más menos, como si esa deriva pudiera ir hacia arriba o pudiera ir hacia abajo. ¿Y por qué si yo sé que cambia hacia arriba? Por la forma en que yo estoy modelando el mensurando, porque no le estoy aplicando una corrección por deriva. Yo podría aplicar una corrección por deriva y eso reducirlo, pero no es lo que yo estoy haciendo en este caso, ¿verdad? Las correcciones que uno puede hacer por deriva no son muy comunes en la metrología porque la deriva no es algo que nosotros podemos modelar a veces tan fácilmente como esto. No tenemos tanta información para saber cómo cambia. Entonces, hacer correcciones por deriva no siempre se considera una buena práctica. Por ejemplo, en pesas. Usted calibra pesas hoy, pero esas pesas pueden ir cambiando su valor de masa porque se van contaminando o porque se empieza a desprender material de ellas.
la deriva podría ir hacia arriba por acumulación de suciedad, o podría más bien ir hacia abajo porque van perdiendo masa. Y muchas veces es imposible distinguir cuál de los dos fenómenos es más probable que ocurra. Entonces, un modelado de la deriva podría hacerse de esta manera, ¿verdad? Muy bien. Hay otros tipos de distribuciones. Por ejemplo, el tipo de distribución U. La distribución U también es otra de las que empleamos en el método de evaluación tipo B. La distribución U básicamente es una distribución que es muy improbable en el centro y más probable en los extremos. Si nosotros modelamos por una distribución tipo U algún tipo de fenómeno, la incertidumbre estándar se obtiene como A entre raíz de 2 o el D, como hablamos, que es todo el intervalo del máximo al mínimo entre raíz de 8. Raíz de 8 lo puede escribir como 4 por 2, puede sacar el 4 de la raíz, queda un D medios que equivale a A, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se usa este tipo de distribución? Este tipo de distribución se emplea mucho en fenómenos cíclicos que varían de forma sinusoidal en el tiempo. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la variación de las condiciones ambientales de un laboratorio. En un laboratorio es imposible tener un sistema de control de temperatura, por ejemplo, donde la temperatura sea totalmente constante, sino que existen tolerancias que te permiten aumentar o disminuir la temperatura dentro de cierto rango. Y un buen metrólogo puede hacer un monitoreo de esas condiciones ambientales y determinar cuál es el ciclo de variación de la temperatura. Y controlar temperatura es todo un tema, chicos. Controlar humedad es todo un tema. Incluso controlar presión atmosférica. Usualmente no se controla, sin embargo hay recintos, por ejemplo los cuartos limpios, donde es muy importante hacer un sistema, tener un sistema con presión controlada. Son sistemas incluso presurizados, donde para evitar que ingrese contaminación, por ejemplo, en un recinto donde vas a producir catéteres para corazón o vas a producir implantes mamarios, ¿verdad? Para señoras que han tenido cáncer de seno o cuestiones de ese tipo donde no puede haber ningún tipo de contaminación, lo que se hace es que se aumenta la presión dentro de esos recintos por encima de la presión atmosférica y entonces eso permite que cuando usted abra una puerta, por ejemplo, se dé una descarga de presión hacia afuera. No ingrese contaminación, sino más bien tienda a salir, ¿verdad? Entonces, hay sistemas tecnológicos que funcionan así. Pero en general, uno lo que hace es modelar condiciones ambientales cíclicas a partir de distribuciones tipo U. ¿Y por qué no usamos una rectangular? Bueno, porque la rectangular resulta que no es tan precisa para modelar estos fenómenos y además esta es más conservadora. Da una incertidumbre estándar más grande dividir entre raíz de 2 que entre raíz de 3. ¿Verdad? La rectangular parte de una suposición que todos los eventos, o sea, que existen entre un máximo y un mínimo de la variable aleatoria son equivalentes. Puede ocurrir cualquiera de esos eventos, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de una distribución tipo U, los eventos en el centro son más improbables que los de los extremos, lo cual es típico de una curva sinusoidal, donde hay más probabilidad que si usted toma una fotografía de manera aleatoria, el evento esté más en los extremos, que pueden ser las crestas o los valles, que en la parte central donde tu pendiente es o muy alta o muy baja. ¿Sí, Joaquín? Por ejemplo, en la tarea yo veo cómo sacar las distribuciones, pero por ejemplo, aquí en el ejemplo del Bernier. ¿En cuál del Bernier? Uno ocuparía datos históricos para poder... ¿Cuál del Bernier? Vamos a ver. Para poder... ¿De aquí o de la tarea? No, o sea, es simplemente, digamos, yo okay. Atrás, lo que sea. Y yo quiero saber cómo modelar esa incertidumbre, ¿sí? Con los datos históricos. Sí, sí, correcto. Si no tenemos datos históricos, no tendríamos mucho criterio como para poder hacer un análisis. Y habría que basarse, como dice Lagún, ¿verdad? Y como lo dijimos por acá, en otras evidencias. Por ejemplo, especificaciones del fabricante, normas, tolerancias de proceso, documentación, calibraciones previas, naturaleza del equipo, porque si ya tiene una resolución, eso es mucha información, ¿verdad? El umbral de discriminación, pero sí, tiene toda la razón y comparto su preocupación. Por eso al final, cuando uno estima incertidumbres, uno lo estima basado en la información que tengamos. Esto no es un proceso que hay que verlo simplemente como una metodología en la que usted siempre tiene que hacer los mismos pasos, sino que más bien tenemos que cuestionarnos un poco qué información conocemos de la variable que yo estoy midiendo.
para tener un mejor criterio y ver qué tipo de distribución le podemos asignar. ¿Está bien? Perfecto. Veamos, por ejemplo, este ejemplo, donde se tiene un laboratorio donde se realizan calibraciones de instrumentos de metrología dimensional y las condiciones ambientales se puede considerar que varían dentro de dos límites, ¿verdad? Un límite inferior que se encuentra en 17.6 y uno superior en 23.8. Y si suponemos, porque también esto es una consideración, chicos, a ver, cuando usted toma una distribución de probabilidad, lo que en el fondo estamos haciendo es partir de un modelo para poder definir cuál es la distribución de probabilidad que mejor se adapta. Sigue siendo un modelo, sigue siendo una aproximación humana. Tenemos que tener en cuenta este concepto, chicos. La realidad, lo que nosotros llamamos realidad, o que queremos saber qué es realidad, no hay forma de modelarla. O sea, no hay forma de saber cuál es. Lo que hacemos los seres humanos es crear metáforas de esa realidad. En física, esas metáforas son ecuaciones, son distribuciones de probabilidad, son un conjunto de suposiciones. Y con base en esas suposiciones hacemos una estimación de incertidumbre. Pero, sin embargo, la precisión que usted tenga en esas suposiciones va a depender de cómo se adaptan tus datos al modelo, ¿verdad? Y uno justamente de los documentos de la GUM que más habla de eso, acaba de ser publicado, ¿verdad? Justamente son los modelos de medida. Hay modelos, por ejemplo, donde no tenés una función de medición, tenés datos. Entonces, usas los datos para construir una función de medición. Y con esa función de medición, calcular la incertidumbre. Entonces, como un modelo recursivo, ¿verdad? Ok, entonces tomamos el máximo mínimo. La diferencia entre ellos, entre dos, te da un semi-intervalo, que sería 3/10, y eso entre raíz de 2 nos da a nosotros la variación o la incertidumbre estándar asociada a la variación cíclica si la modelamos como una distribución tipo U, ¿verdad? Ahora, una vez que uno modela las incertidumbres, por cualquiera de los dos métodos, ¿verdad? Tanto, digamos, evaluación tipo A como evaluación tipo B, necesitamos combinar esas incertidumbres. Necesitamos sumarlas de alguna manera. Entonces, vamos a aplicar algo que se llama la ley de propagación de incertidumbres. La ley de propagación de incertidumbres es básicamente una aproximación de Taylor de orden primero de la forma en que se propaga el error. Y la forma en que se propaga el error lleva dos partes. Una primera parte, que son estas derivadas parciales, donde f es la función de medición, y x sub i son cada una de las variables independientes de las que depende esa función de medición. Y esto que tenemos acá, que es la incertidumbre estándar. Entonces vean ustedes que esto es una sumatoria de términos que son una derivada parcial por sus respectivas incertidumbres estándar. Estas derivadas parciales podrían ser unitarias en un modelo lineal. Entonces, me explico. Vamos a ver. Si yo tengo un modelo, por ejemplo, de la forma f de x1, x2, x3, y este es x1 menos x2 más x3, entonces la incertidumbre estándar combinada asociada a este mensurando, no es más que la suma de las varianzas de x1, de x2 y de x3, porque cada una de las variables está sumadas o restadas y sus coeficientes de sensibilidad realmente me interesan solo en su valor absoluto porque van a ser elevados al cuadrado. Los coeficientes de sensibilidad son 1, que son las derivadas parciales de y con respecto a x1, x2 y x3. Pero pensemos en un modelo que fuera así. También puede ser con 3 variables, x1, x2 y x3, pero que estén multiplicadas, ¿verdad? Una forma de calcular la incertidumbre estándar combinada es utilizando el método de las derivadas parciales. Entonces, lo que tenemos es la derivada parcial de y con respecto a x1 por incertidumbre de x1, ¿verdad? Más la derivada parcial de y con respecto a x2 por incertidumbre de x2 y la derivada parcial con respecto a x3
por incertidumbre del X3. Eso sería este primer término que se encuentra acá. Ahora, el tema está en que estas magnitudes podrían estar correlacionadas. ¿Qué significa eso? Que cuando usted llega y hace la sumatoria de incertidumbres, esa sumatoria de incertidumbres necesite de los términos de covarianza que se encuentran por acá. Entonces hay que conocer cuál es la covarianza. La covarianza se puede determinar por dos métodos. Está la evaluación tipo A de la covarianza, que se hace justamente con un coeficiente de correlación, y está la evaluación tipo B de la covarianza, cuando explícitamente las variables, digamos X1, X2, X3, dependen de una variable oculta. Qué sé yo, que esas tres dependan de una variable T. Eso podría ocurrir, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Probablemente ya para el segundo parcial vamos a meternos un poquito en ver cómo calcular esas covarianzas, y una de las cosas más importantes es detectarlas, saber que ahí existen y cómo evadirlas. Vamos a ver el primer caso. El primer caso es cuando tu función de medición es lineal y sin argumentos correlacionados. Es decir, es algo como esto que está aquí arriba. Simplemente la incertidumbre estándar combinada es la sumatoria de las varianzas, o sea, la raíz de la suma de los cuadrados de las incertidumbres estándar combinadas. Los coeficientes de sensibilidad son 1 o menos 1. Y podríamos verlo en este caso. Supongamos que usted realiza una medición con un termómetro cuya incertidumbre por calibración es 0,35, te doy el factor de cobertura 1,96, ¿verdad? Para una distribución normal a un 95% de probabilidad de cobertura. No sé cómo les ha ido con los ejercicios de los factores de cobertura en la distribución normal. ¿Sí les llegaron a esos? Recuerden que para esos ejercicios hay una función especial que se utiliza mucho en la parte de metrología, que se conoce como la función error. ¿Sí la vieron? ¿Verdad? En estadística, ¿no? La función error les puede ayudar. La función error es una función que depende de esta integral. ¿Verdad? Y aquí un factor que es como así. Esto es una función de X, no de T, porque se integra en T, ¿verdad? Hay forma de expresar esa función como de una serie de Taylor, como ustedes quieren. Están todos los programas de computación, ¿verdad? Entonces, esta función, desde el punto de vista estadístico, se puede entender como una distribución en la cual la media es 0 y la varianza es un medio, es decir, que la desviación estándar es 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si usted quiere saber la probabilidad de cobertura para un K igual 1 en una normal, para un K igual 1, utilizamos 1 entre raíz de 2 como argumento de entrada para X en la función de error. Y entonces eso nos va a dar a nosotros la probabilidad de cobertura, que va a andar por un 68,3%, ¿verdad? Si usted quiere saber para K igual 2 cuál es la probabilidad de cobertura, ¿cómo hacemos? De aquí, en vez de sustituir S por 1 entre raíz de 2, como ahora es un múltiplo, aquí es solo multiplicar por un 2, ¿verdad? Es 2 entre raíz de 2, eso te va a dar la probabilidad de un 95,45%. Y si fuera 3, sustituimos S por 3 entre raíz de 2 en la función error, y esto es un 99,7. Yo les pido a ustedes, por ejemplo, calcular la probabilidad de cobertura por un 50%. ¿Verdad? Por ejemplo, les pido, usted puede hacerlo con la función de error. Esa es una manera de hacerlo. La otra es con las tablas de la función de error, ¿verdad? O con las tablas de la integración de la función normal estándar, que son un poquito diferentes, porque aquí llevan un 2 abajo. Entonces ya no necesitan de este factor de raíz de 2 en la función de error, ¿sí? Eso solo para normal. Eso solo para normal. Si ya usted quiere otras, por ejemplo la triangular, puedes hacerlo por geometría, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, si yo tengo una triangular y yo quiero saber cuál es el factor de cobertura, digamos, para un 50%, ¿verdad? Entonces, no sé, usted tiene aquí 0 menos A y más A. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted sabe que la base de este triángulo es 2A, por ejemplo. ¿Cuánto tiene que ser la altura? La altura tiene que tener un valor tal que cuando yo la normalizo, la probabilidad sea 1. Entonces, 2A por cuánto me tiene que dar 1.
como es base por altura entre 2 el área, 2A por A entre 2 me da, bueno, aquí sería 2, sería así, ¿verdad? 2A por 1 entre A sobre 2 me da 1. Entonces esta altura tiene que ser 1 entre A. Entonces ahora usted dice que quiere un 50% de probabilidad de cobertura. Entonces usted dice, yo quiero que esta área de aquí, por ejemplo, esta área es un 50%. Yo quiero saber cuánto debe ser este valor de X que me encierre aquí, un 25% de toda esta área. Entonces lo puedes hacer por tales. Vea que aquí tienes X, A menos X, aquí la altura 1 entre A y es sacar esta altura de aquí, si usted quisiera, ¿verdad? Pero entonces usted tiene que ver en qué punto de X vas a tener que aplicar, o sea, el factor de cobertura para que te cubra solo, digamos, el 50%. Pero lo puedes hacer por geometría. En el caso de una rectangular es más fácil. ¿Por qué? Porque en una rectangular, por ejemplo, usted sabe que la incertidumbre estándar es A entre raíz de 3. Desde menos A hasta A con centro en 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una probabilidad P de cobertura, la que quiera, digamos, uno lo que va a hacer es lo siguiente. Usted sabe que la expandida es K por la incertidumbre estándar. Para un 100% de probabilidad de cobertura, para un 100% de probabilidad de cobertura, para un 100%, ¿verdad? Que en la rectangular, la incertidumbre expandida te tiene que dar A. Para un 100%, porque es una rectangular. Entonces, si usted iguala A, aquí, ¿verdad? Usted dice, bueno, la incertidumbre expandida es A, el K, y esto A entre raíz de 3, entonces usted puede aquí despejar cuánto sería el factor de cobertura para un 100%, que sería raíz de 3. Entonces, vea qué interesante, si usted le aplica un K de raíz de 3 a una rectangular, obtiene una probabilidad de cobertura de un 100%. Si usted lo que quiere es una probabilidad P que no es 100%, puede ser 90%, 80%, y probablemente aquí lo que necesitas es multiplicar por esta probabilidad de cobertura. Eso es lo que necesitas, que sería básicamente una fracción de la incertidumbre expandida. De ahí, como vamos a ver más adelante, es que la incertidumbre expandida en una distribución rectangular es P por raíz de 3, donde P es la probabilidad de cobertura. Ok, esto es lo que yo necesito que ustedes depuren un poquito. Por eso es la intención de la primera parte de la tarea número 2. A ver, y que quede grabado. Yo sé que a veces les pongo ejercicios de cosas que no he explicado con detalle en clase y después las termino explicando aquí. Pero es que es importante que ustedes también se enfrenten a problemas un poquito sorpresa y desconocidos e investiguen, ¿verdad? También es parte de lo que yo busco. Y además esa parte es un 11% de la tarea número 2. Tampoco es que es lo que tiene gran peso, pero siempre es muy importante incluir una parte en la que uno tenga que investigar un poquito. Esto era lo que yo esperaba que investigaran por ahí. ¿Ahí? Bueno, volviendo a mi ejercicio, chicos, ya casi hacemos el receso. La función de medición que me dice a mí cómo debo medir la temperatura, o sea, basado en que ya conozco la incertidumbre por calibración, que es una normal, la deriva, que solamente me dicen que es más o menos 0,20 grados Celsius, y una desviación histórica de 0,78 basada en 17 datos. Es decir, eso es una desviación estándar mancomunada. Cuando pongo SSP basada en 17 datos, o sea, tiene 16 grados de libertad, entonces la incertidumbre estándar la vamos a obtener primero de esta manera. Establecemos un modelo, una función de medición, donde la temperatura es igual a la temperatura promedio, y estas correcciones son por calibración, deriva y repetibilidad, todas valen 0. La incertidumbre estándar, en el primer caso, se toma como una normal, que es la expandida entre el factor de cobertura. ¿Cuál es el factor de cobertura aquí? 1,96 para una normal al 95%. Tenemos la primera incertidumbre, la deriva como una rectangular y la repetibilidad entre raíz de 1. ¿Por qué? Porque voy a basarme en un dato. Porque aquí dice que vamos a realizar una única medición. Yo les decía el ejemplo, por ejemplo, usted lleva el carro a Riteve. No sé, le van a ver frenos o le van a ver si es un taxi, el taxímetro, lo que sea. A usted no le hacen 10 veces la prueba de frenos para promediar y sacar una desviación estándar histórica. Usted le hacen una vez la prueba. ¿Pasa o no pasa? Y eso hay que validarlo. Bueno, a eso nos referimos, ¿verdad? Ahora, con estas tres incertidumbres yo puedo hacer una suma geométrica.
Vea que se suman geométricamente y eso que tengo ahí es la incertidumbre estándar combinada. Ese sería el primer modelo. Un modelo donde las variables suman aritméticamente. Entonces, las incertidumbres se suman geométricamente. Todas las incertidumbres son de la misma naturaleza y por lo tanto tenemos una misma unidad en el resultado, ¿verdad? Muy bien. Puede ser que la función sea una función de medición no lineal que no tenga argumentos correlacionados, ¿verdad? Que no hayan correlaciones, pero que no sea lineal, que dependa de varias variables y entonces no sea lineal. Ahí tenemos que meter los coeficientes de sensibilidad. Los coeficientes de sensibilidad son derivadas parciales de la función de medición en función de cada una de las variables que se evalúan en el promedio de las variables independientes, se evalúan en el promedio. Este es el caso general. Y tenemos un caso particular, que es un caso en el que yo tengo una función de medición en la cual tengo productos, cada uno con un exponente específico, pero todos son productos. Hay una constante C que puedo no tener, pensemos que no tiene incertidumbre. Si la tiene, habría que meterlo como una variable, pero no tiene incertidumbre. Y las variables del x1 al xn tienen una incertidumbre, pero están elevadas a un exponente específico. Entonces, la forma en que yo aplico la ley de propagación de incertidumbres puede ser esta. ¿Por qué puede ser esta? Porque esta es más fácil de calcular. Esto se llama incertidumbre estándar relativa. Es la incertidumbre estándar combinada entre el mensurando. Es decir, cada uno de estos términos que yo tengo ahí son adimensionales. Y estos P son los exponentes que yo tengo ahí. Yo sé que están con la tarea 2, yo sé. Cualquier duda voy a estar todo el día por aquí. Ya tengo preparada la 3. Ya en la 3, que se las dejo, la liberamos el viernes, ahí van a trabajar un poquito este tipo de modelos, ¿verdad? De esto es así, ¿verdad? Vamos sobre esto, chicos. ¿Qué pasa cuando una fórmula tiene, por ejemplo, una constante como pi o e? Ajá. Que, ¿En exponente o en...? lo que sea, o sea, ¿qué pasa en ese caso? Porque pi sabemos que es 3,14, pero si hay otra 3,1415, entonces, ¿qué pasa en ese caso? O si hay como una regla de que pi siempre en fórmulas se va a usar 3,14 o 3,14. No, vea, ahí hay varias formas de enfrentar un problema. Mi recomendación es que use pi con la mayor cantidad de cifras significativas para que su incertidumbre por redondeo quede despreciable ante las incertidumbres de tu propio modelo. Si vos usas solo 3,14, vas a tener que incluir una incertidumbre que se llama por redondeo, porque realmente es 3,14 más menos 0,005 y eso hay que asignarle una distribución rectangular, lo cual sería innecesario en los tiempos modernos porque usted puede acceder a valores de pi con muchos decimales, igual que el valor de e. Entonces ahí mi recomendación es usar la suficiente cantidad de decimales porque vamos a usar mucho el pi para que la incertidumbre que pudiera sobrevenir o que pudiera devenir de un redondeo se mantenga despreciable con respecto a las demás. Entonces esa es mi recomendación. ¿Está bien? Muy bien. Veamos este ejemplo. Retomemos el caso 1 que hemos visto con lo que era la densidad del aire. Nosotros ya habíamos calculado la incertidumbre por repetibilidad, pero no habíamos calculado las demás incertidumbres. Vamos a suponer que tenemos una incertidumbre asociada a la calibración. Entonces la de calibración tenía un factor de cobertura de 2 en ese ejemplo. La de calibración en humedad también y la de presión atmosférica también. Calculamos las respectivas incertidumbres estándar por calibración. Las de deriva, en presión no se había detectado una deriva. Y entonces yo puedo hacer una suma de estas variables. ¿Pero cómo las hago? Algunas están en grados Celsius, otras están en hectopascales y otras en porcentaje. Entonces necesito aplicar la ley de propagación de incertidumbres. Debo incluir una incertidumbre relativa por ecuación. ¿Por qué? Porque los modelos que se emplean para determinar la incertidumbre de densidad del aire siguen siendo modelos de regresión. Y esos modelos de regresión tienen un error. Y ese error ya ha sido cuantificado. Entonces, si uno va a la referencia, por ejemplo, de las ecuaciones de densidad del aire, la que está publicada en la guía del CIM para calibración de instrumentos de pesaje no automático, te dice que esta es la forma en que uno calcula la incertidumbre relativa. 674 por 10 a la menos 4, esa es la relativa.
la multiplico por el valor de densidad del aire y me da la incertidumbre por ecuación. Entonces yo aquí tengo que incluir varias cosas. Primero, estos tres términos que incluirían los aportes de temperatura, humedad y presión con su respectivo coeficiente de sensibilidad. Pero además la incertidumbre de repetibilidad de la ecuación que vienen con coeficiente de sensibilidad unitario. Debo calcular las derivadas parciales, que aquí las presento analíticamente. Ustedes pueden usar cualquier inteligencia computacional para calcularlas, Wolfram o hacerlo a mano, como ustedes quieran. Estos coeficientes tienen unidades. ¿Cuáles son las unidades de un coeficiente de sensibilidad? Las unidades de una derivada. ¿Y cuáles son las unidades de una derivada? Las unidades de este numerador entre las unidades del denominador. No sé si eso lo saben ustedes. Como cuando usted saca la razón de cambio. En cálculo 1, ahora usted tiene d de x entre dt, distancia entre tiempo, metro entre segundo. Ahí están. Entonces ahí están los coeficientes de sensibilidad, se evalúan en los valores promedio. ¿Cómo? La unidad de humedad relativa es un porcentaje. Sí, es un porcentaje, porque lo que mide es una razón de humedad. Es la cantidad máxima la cantidad de humedad que está presente en el aire respecto a lo que llamamos la razón máxima de humedad, que se da cuando empieza a haber neblina dentro del aire. La neblina se da cuando el aire se satura y llega al 100% de humedad relativa. Entonces la relación entre esas dos mide la humedad relativa. Entonces eso lo ve uno, por ejemplo, en psicometría. No sé si vieron algo de eso en termo. Carta psicométrica, condiciones ambientales, ¿no? Bueno, eso es un parámetro, se llama la humedad relativa. Y en general, la densidad del aire requiere 3 parámetros para poder ser calculada en las ecuaciones más sencillas, que son presión, temperatura y humedad. Si uno es un poquito más estricto, existe una cuarta variable con bajo coeficiente de sensibilidad, que es la cantidad de dióxido de carbono. Pero bueno, para eso se usan ecuaciones un poquito más elaboradas, que son muy típicas de laboratorios primarios. ¿Cómo se lee eso? ¿Qué es esto aquí? No, la unidad, digamos. Porcentaje. Kilogramo por ciento sobre metro cúbico. Kilogramo entre metro cúbico sobre porcentaje. Sí, yo sé que, a ver, no son unidades muy comunes, digamos, no les encuentro están los rótulos ahí en el terramol ni en los empaquetados, ¿verdad? De productos. Pero se utilizan así para que tengamos consistencia a la hora de aplicar la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Meto eso aquí, calculo las incertidumbres por temperatura, por temperatura, que implica calibración y deriva, humedad y presión, aplicamos la ley de propagación de incertidumbres y nos da este valor. Si usted compara esa incertidumbre, 0.01879, con la incertidumbre que teníamos aquí, 0.000,00879, vemos que el efecto de evaluación tipo B es importante. No siempre lo es, pero en este caso es importante incluir esas incertidumbres. Ahora, veamos este ejemplo y ya nos vamos al receso. Supongamos que usted quiere hallar una expresión para calcular el volumen de un cilindro en función del diámetro y altura y sus respectivas incertidumbres estándar. Tenemos una fórmula para el cálculo del volumen de un cilindro, pi cuartos diámetro cuadrado altura. La forma en que aplicamos la ley de propagación de incertidumbres puede ser esta, para no incluir los coeficientes de sensibilidad, ¿verdad? Puede ser esta, que básicamente, o sea, puede usted aplicar los coeficientes de sensibilidad, pero aquí le estoy dando otra alternativa, aprovechando que tu modelo está hecho solo de productos. Puede ser incluso productos y cocientes. Entonces, es la incertidumbre relativa del diámetro por 2, este 2 viene del exponente, que aquí es 2, y la incertidumbre relativa de la altura, aquí no viene ningún coeficiente, es un 1, porque el exponente que tenemos aquí es un 1, ¿verdad? Entonces, aquí podemos extraer raíz, ¿verdad? Multiplicar por el volumen cuadrado, extraer raíz, saco el volumen, y entonces tengo esta expresión. Esta expresión es interesante, porque esto que usted tiene aquí, si usted lo analiza, es la derivada parcial del volumen con respecto a la altura. Vea, pi de cuadrado cuartos. Si usted calcula la derivada parcial con respecto a h, le da eso. Y este otro término de aquí es la derivada parcial del volumen respecto a d. Entonces da lo mismo que usted hubiera utilizado la ley de propagación de incertidumbres con derivadas parciales, ¿verdad? Este método se prefiere cuando usted tiene un modelo asociado en productos. Resulta ser muy útil, ¿verdad? Profe, Uh-huh. en ese modelo se pueden usar fracciones o exponentes negativos. Se pueden poner exponentes negativos o fraccionarios, también es válido, sí.
Sí, eso lo permite, ¿verdad? No es muy común encontrar exponentes irracionales, pero matemáticamente pueden ser posibles, ¿verdad? Pero no es muy común que vos encontres un exponente irracional en un modelo físico común. Pero la ley te permite cualquier tipo de exponente por ahí, ¿verdad? Real, eso sí es importante, que no sea complejo, ¿verdad? Bueno, quedemos por aquí, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y continuamos hablando un poquito de correlaciones, chicos. ¿Está bien? Muy bien, continuamos, chicos, continuamos. Vamos a hablar de un caso tercero. Este caso tercero, voy a ver solo un caso particular de aplicación. Nos va a tomar probablemente una lección completa, verlo totalmente, pero yo creo que es importante irlo abordando de una vez, ¿verdad? Es el caso donde usted tiene argumentos correlacionados. Entonces hay que incluir este término que está aquí, ¿verdad? Esta doble sumatoria, donde en esta doble sumatoria existe este término que se llama el coeficiente de correlación entre incertidumbres. Resulta que hay incertidumbres que pueden estar correlacionadas y esa correlación se da a través de esta covarianza que ustedes pueden ver por aquí. Las covarianzas, para determinarlas, se pueden hacer experimentalmente. Hay variables que a veces en la práctica están correlacionadas. Por ejemplo, en densidad del aire, podría ser que la temperatura y humedad estén correlacionadas. Podría ser que un aumento en la humedad relativa afecte la temperatura, que no necesariamente estén variando independientemente. Hay variables que pueden estar correlacionadas. La correlación yo sé que puede ser algo como oscuro, no es tan fácil de ver, porque de repente uno puede pensar que todos los fenómenos simplemente son una sumatoria, son una superposición directa, y no todos los fenómenos funcionan así. A veces existen correlaciones y por eso es que está ese término especial. Yo quiero ver un caso particular. El caso particular que veo, te di ¿dónde lo puse? Ay, déjame ver si me lo guardé. No se lo devolví. El puntero, ¿no? Bueno, voy a pasarlo así ahora. Ahorita lo buscamos. Aquí está. Perdón, disculpe. Bueno, veamos a ver este caso. Supongamos que usted tiene dos variables que están totalmente correlacionadas, x1 y x2. ¿Cómo se da una correlación total entre dos variables en metrología? Por ejemplo, cuando usted calibra un instrumento contra el mismo patrón y otro instrumento contra el mismo patrón. Es decir, por ejemplo, una resistencia. Usted calibra la resistencia 1 contra un patrón y contra ese mismo patrón calibra la resistencia 2. Ahí hay una correlación directa. Si esas dos variables, x1 y x2, están totalmente correlacionadas, podemos decir que el coeficiente de correlación entre ellas es 1. Y entonces el término que está asociado aquí a la covarianza, esto va a ser un 1. Como este caso solo tiene dos variables, entonces esta sumatoria desaparece y solo aparece un término en derivada parcial con respecto a x1 y x2. Y las dos incertidumbres de esta manera. ¿Lo ven? Porque el coeficiente de correlación es 1 y solo existe una posible combinación entre las variables 1 y 2. Entonces, sabemos que estos dos coeficientes de sensibilidad son 1 y la covarianza es el producto de las dos incertidumbres por una correlación de 1. Si usted mete eso dentro de la ley de propagación de incertidumbres, extrae la raíz, aquí lo que obtenemos es la raíz cuadrada de una expresión que puede ser escrita como una fórmula notable. Y entonces llegamos a una conclusión interesante. Cancelando la raíz con este cuadrado y entendiendo que las incertidumbres siempre son positivas, resulta que en dos variables que estén totalmente correlacionadas, la incertidumbre combinada no es la raíz de la suma de los cuadrados, es la suma aritmética. Es la suma aritmética. ¿Y por qué suma aritmética? Porque el término de correlación nos permite completar ese cuadrado y se obtiene una incertidumbre mayor, ¿verdad? Ese es un ejemplo que vamos a ver en la GUM, ahí está. Ahí está y es importante entenderlo. Cuando usted tiene variables totalmente correlacionadas, la sumatoria de las incertidumbres es aritmética y no es geométrica. ¿Dónde se da eso?
Por ejemplo, usted va a calibrar balanzas y usted va a generar un patrón con dos pesas de 2 kilogramos. Coloca 2 kilogramos, coloca 2 kilogramos para formar un patrón de 4 kilogramos. Esos 2 kilogramos están correlacionados. Entonces, las incertidumbres por calibración de esos dos patrones, de esas dos masas, no va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de las incertidumbres de calibración, es la suma geométrica, porque están correlacionados. Bloques patrón pasa lo mismo. Cuando usted va a calibrar en dimensional bloques patrón, están totalmente correlacionados porque fueron calibrados contra el mismo patrón. Las pesas fueron calibradas contra un mismo patrón, que usualmente el que tenemos es el patrón nacional de Costa Rica, que está en el Laboratorio Costarricense de Metrología. Entonces hay una correlación directa con él. Entonces por eso es que utilizamos ese argumento. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la incertidumbre estándar expandida. En metrología decimos incertidumbre expandida. Se entiende que es estándar, pero el término completo es este. Es necesario en una incertidumbre proporcionar un intervalo alrededor del cual se encuentre razonablemente el valor del mensurando por razones de seguridad, comercio, industria, salud, regulaciones, etc. Es decir, reportar, creo que he hablado eso con Joaquín en algún momento, reportar solamente una incertidumbre estándar puede ser contraproducente porque la probabilidad de cobertura es muy limitada. Vean que en una normal esa probabilidad de cobertura es de un 68%, pero en otras distribuciones de probabilidad puede ser incluso menor. Entonces uno lo que hace es utilizar una probabilidad de cobertura mayor y aplicarle a la incertidumbre estándar expandida un factor de cobertura, bajo los criterios que ustedes me están haciendo en la tarea número 2, ¿verdad? Para los distintos tipos de distribuciones de probabilidad. Bueno, ese factor de cobertura depende de si se cumple o no el teorema del límite central. Si se cumple el teorema del límite central y pudiéramos asegurar que las incertidumbres siguen una distribución normal, se pueden utilizar los factores de cobertura asociados a una distribución normal basado en una probabilidad de cobertura, que ahorita los explicamos ya, ¿verdad? Aquí hay cuestiones que la GUM nos dice, y aquí lo que estoy haciendo es un resumen de algunos aspectos de la GUM, pero la GUM la vamos a leer completa en su momento, ¿verdad? Que es que cuando se informa el resultado de medida y su incertidumbre, debe dar el valor del mensurando y su incertidumbre combinada indicando las unidades de ambos. Esa es una opción. Usted podría no reportar la incertidumbre expandida, pero sí reportar la incertidumbre estándar combinada con unidades en ambos. Cuando se informa el resultado de medida y su incertidumbre expandida, debe dar el valor del mensurando, su incertidumbre, indicando las unidades de ambos y el valor del factor de cobertura y su probabilidad de cobertura. Chicos, les advierto, si en una tarea yo les pido reporte el mensurando con su incertidumbre y hay un error del SI, no tiene unidades, le doy a Jonathan el permiso que en ese punto les ponga un 0. Para que no reclamen después. Porque aquí sí voy a ser estricto. Un reporte de un resultado que no tenga bien el SI, que no tenga reportadas bien las unidades, o que no sea claro en consistencia de cifras, se anula. O sea, se anula, no se puede interpretar. Y si algo no se puede interpretar, si un metrólogo pone algo que nadie lo puede entender, mejor no reporte nada. Más, se le doy más puntos si lo dejan blanco que si usted me lo reporta mal. Sí, así somos. Esta vaina va por ese lado, ¿verdad? Va por ese lado. Cuando se informa el resultado de una incertidumbre expandida, es importante indicar además las unidades, el valor del factor de cobertura y la probabilidad de cobertura. Profe, pero es que ya se sobreentiende que si es normal el K es 2 para un 95-45. No es que se sobreentienda. Es que la GUM te obliga a hacer eso. Tenés que reportar el factor de cobertura, tenés que reportar el tipo de distribución y tenés que reportar la incertidumbre. No es solo dar la incertidumbre como un dato. Si yo llego y te digo la incertidumbre es de más menos 2, no estoy diciendo nada. Tiene que darme qué tipo de incertidumbre es esa. Ya como perfecto de puro formato, ¿cómo ¿Sí? se vería ya el resultado? Bueno, a eso vamos. A eso vamos. Pero ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Si no se cumpliera el teorema del límite central, hay varios casos. Un caso es si la incertidumbre por repetibilidad existe y no es despreciable.
Entonces calculamos lo que se llaman grados efectivos de libertad, porque ese tipo de distribución de probabilidad se espera que siga una forma de una T-student, de una distribución T, y con base en la probabilidad de cobertura y el número efectivo de grados de libertad, sacamos el factor de cobertura como una T-student. Todo el mundo domina bien la T-student, ¿verdad? Ya conocemos sus propiedades, sabemos que cuando el número de grados de libertad tiende a infinito, converge a una normal. Eso pueden demostrarlo con la función beta, o lo hicieron ya en la primera tarea. Esta función es muy importante, ¿verdad? Los grados de libertad de las incertidumbres tipo B determinadas como distribución rectangular o triangular, cuando no se especifiquen grados de libertad, se toma como infinito, esperando que usted tenga una alta confianza, una alta fidelidad en la información de origen. Por ejemplo, la resolución de un instrumento es un valor que usted conoce con mucha precisión. Usted sabe si esa balanza tiene una división de escala de 0,1 gramos o de 0,01 gramos, o la regla que usted está empleando. Entonces, ahí hay una cantidad infinita de grados de libertad. Pero cuando usted toma los datos de un certificado, muy probablemente puede haber algún error de redondeo. Entonces, una práctica razonable es asignarle 50 grados de libertad a las incertidumbres normales. ¿De dónde vienen los 50 grados de libertad? De la fiabilidad de tu incertidumbre y de una expresión que nos dice que toda incertidumbre tiene incertidumbre. No sé, eso está raro, es como místico y es como recursivo, pero hay incertidumbres que tienen incertidumbre. Sí, eso. Y un laboratorio serio, digamos en general, habla de que una incertidumbre se considera que a lo sumo debe tener un error de un 10% en el valor que yo reporto. Si yo hago un buen esfuerzo para poder determinar una buena incertidumbre, es un 10%. Y si usted sustituye este punto 1 aquí, le da 50 grados de libertad. Por eso usamos 50 grados de libertad. Esta relación viene en la GUM y se utiliza para determinar los grados de libertad en incertidumbres tipo B. En incertidumbres tipo A, los grados de libertad ya ustedes saben calcularlos. Si fuera que no hay, si no hay diferencia significativa entre medias, es el número total de grados de libertad de la ANOVA. O si es una muestra, n-1. Y si hay diferencia significativa entre medias, es 1 menos que el número de promedios, ¿verdad? Ahora, veamos este caso. Este lo estuvimos resolviendo, que era el de la temperatura, ¿verdad? Si usted tiene que esta incertidumbre proviene de un certificado de calibración, asignémosle 50 grados de libertad. A la deriva, como no hay más información, pongámosle infinito. A la repetibilidad 16, porque esa incertidumbre provenía de un histórico de 17 datos. Hacemos la combinada, calculamos los grados de libertad con la fórmula de Welch, que es básicamente incertidumbre combinada a la cuarta, y cada una de las incertidumbres a la cuarta entre sus grados de libertad. Como somos ingenieros, los ingenieros tenemos formas de escribir las cosas que a los matemáticos le aterran. Esto para nosotros está bien. Para un matemático hay que poner un límite cuando t tiende a infinito y hay que poner un... No, eso no se hace, somos ingenieros. El ingeniero es práctico, ¿verdad? Aquí sí, el formalismo en la parte matemática puede ser que seamos un poco informales. Y el número de grados de libertad se redondea hacia abajo. Si usted le da 19,7, no es 20. Es 19. También, yo sé que eso no... O sea, a ver, estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo como ingenieros. ¿Está bien? Entonces, eso se redondea hacia abajo. El número de grados de libertad nunca se redondea hacia arriba. Aunque estés en 19,9, eso es 19. Para que sea 20, tiene que haber llegado a 20 o un poquito más. Con esos grados de libertad me voy a la tabla de la T-Student que pueden encontrar ustedes en la GUM o pueden encontrar ustedes en el material que yo les di de estimación de incertidumbres. Nos vamos con los grados de libertad 19. Voy a elegir una probabilidad de cobertura de 95,45. Yo tengo que haber definido cuál es mi probabilidad de cobertura antes de calcular la incertidumbre expandida. Aquí dice que el factor de cobertura es 2,14. Lo pueden sacar también con cualquier programa. Excel tiene una función que se llama distribución T inversa. Y de ahí también pueden sacar este factor de cobertura, ¿verdad? Y la incertidumbre expandida se reporta únicamente con 2 cifras significativas. Uno tiene tentación de poner 2 decimales, está malo.
Una incertidumbre expandida, reportada con más de 2 cifras significativas, anula el resultado. O sea, anula la incertidumbre y si usted eso lo hace, lo transmite al reporte, el reporte estaría malo. ¿Cómo? La estándar puedes darle más, puedes darle 3, ¿verdad? Es la expandida. Ahora, si usted va a reportar un resultado con una incertidumbre estándar, sí tienes que darla con 2 cifras significativas, porque lo que interesa es el reporte. El reporte nunca se da con más de 2 cifras significativas. Ahora, este reporte de esta incertidumbre, esa incertidumbre, ¿qué tipo de distribución es? Es una test student con 19 grados de libertad, con un factor de cobertura de 2.14, correspondiente a una probabilidad de cobertura del 95,45%. Esa es la incertidumbre expandida. Entonces, así se calcula, ¿lo ves? Uno podría reportar el mensurando con su respectiva incertidumbre expandida, nada más que tiene que tener consistencia decimal, ¿verdad? Veamos el caso de la densidad del aire, el ejemplo 13. Ese lo estuvimos resolviendo ahorita. Entonces, en este caso hay que tener un poquito más de cuidado para calcular los grados de libertad, porque las incertidumbres, digamos, de calibración tienen 50 grados de libertad, pero deben ir multiplicadas por sus respectivos coeficientes de sensibilidad. Las demás incertidumbres no las metí, por ejemplo, la de deriva, porque como va entre infinito, eso va a 0. ¿Verdad? Como el tipo de incertidumbre de deriva va aquí en vez de un 50, un infinito en el denominador, no lo voy a meter porque ya sabemos que da 0, ¿verdad? Entonces la de repetibilidad tiene 4 grados de libertad porque está basada en 5 series de datos. Calculamos esta incertidumbre, nos da 78 grados de libertad. Con estos 78 grados de libertad, me vengo a la tabla. Tengo dato para 70 y tengo dato para 80, pero no tengo para el 78. ¿Qué hacemos? Promedio no, se interpola. Te supone una lineal y interpola, utiliza alguna función si querés. En Excel la interpolación nos da 2,03. No recomiendo usar más decimales de los que da la tabla. Si usted quiere más precisión, use la función para 78 grados de libertad. Y nos da 0,0038. Se reporta solo con 2 cifras significativas. ¿No hay incertidumbre por interpolación? Sí, sí se puede, pero aquí se considera despreciable, porque para eso se supone 50 grados de libertad, está incluida dentro de este 10%. Ahora, si usted no va a dormir, por eso, puede ser que usted diga, está en la cama a la 1 de la mañana y dije, hice la tarea, pero interpolé el dato en vez de haberlo calculado, pues mejor va y se levanta un toquecito, lo calcula con Excel, con algún programa, y entonces verifica si realmente la interpolación da bien. Las tablas están hechas para que las interpolaciones den bien, pero de ahí depende de su conciencia, ¿verdad? ¿Cómo se reporta? ¿Cómo se reporta? Bueno, el reporte de la densidad del aire toma en cuenta el mejor estimador, dado que el número de grados de libertad es suficientemente alto. ¿Qué es alto? Vean, yo me acuerdo cuando yo llevé mi curso de electromagnetismo y me decían un cable de longitud infinita. ¿Cuánto es infinito en un cable? ¿Cuánto es? Un orden de magnitud. 2 podría ser. Aquí, si tiene más de 50 grados de libertad, puede tomarlo como infinito, porque se cumple el teorema del límite central. La diferencia entre decir k igual 2 y 2,03 queda dentro del 10%. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a tomar que esto es distribución normal, aunque no lo sea, porque tiene 78 grados de libertad, pero es suficientemente alto para considerar que se cumple el teorema del límite central. Entonces, voy a suponer que aquí se cumple el teorema del límite central. Esta es la forma en que usted lo reporta, el mensurando la incertidumbre. Si aquí esto tiene 4 decimales, aquí también tiene que tenerlo. Error que me cometen muchos, me ponen 4 decimales aquí y 2 en el mensurando. Eso es un 0, eso no se puede leer. O me ponen 6 decimales aquí y 4 aquí. Eso es una falta de respeto. No se puede hacer. Ustedes me hacen eso. Vean, los hago devueltos a que hagan reposición del examen. Eso no se hace, chicos. O sea, yo los respeto mucho a ustedes para que no me respeten la consistencia decimal. La consistencia, o sea, no respetar la consistencia decimal es como, no sé, llegar el día de la madre donde sus mamás y llegar sin bañar y sin el regalito del día de la madre. No, eso no se hace. Hay cosas que son normas de conducta. Ustedes aprenden de disciplina desde la escuela. Responder los resultados y las incertidumbres en consistencia decimal y con un buen uso del SI.
Entonces hay que hacerlo. ¿Está bien? Así se reporta, que me preguntabas, Alejandro. ¿Está bien? ¿Qué pasa si no se cumple el teorema del límite central? Bueno, hay varios casos. Por ejemplo, podría ser que predomine una distribución rectangular, que tenga varias incertidumbres, pero que la que más predomina sea la rectangular. Por lo que explicamos hace poquito, y ustedes están haciendo en la tarea, el factor de cobertura es P por raíz de 3. Vean que si fuera una probabilidad de cobertura de un 100%, el factor de cobertura es raíz de 3. Pero como trabajamos una probabilidad P que puede ser 95%, 90%, 99%, el caso general es P por raíz de 3. Si la probabilidad de cobertura se toma como un 95.45%, el factor de cobertura es 1.65. ¿Ok? Por ejemplo, aceleración de la gravedad, quiero determinarla con su respectiva incertidumbre considerando un error máximo en la medición de latitud de 1 segundo de grado y un error en la altura ortométrica de más o menos 5 grados. Entonces resulta que usted puede usar la ecuación de Tulin, calcular la gravedad local, calcular la incertidumbre por latitud. Aquí lo que hay que hacer es convertirla a radianes, ¿verdad? Entonces primero hago una conversión en grados, un grado son 3.600 segundos y luego el grado lo vamos a convertir a radianes. Nos da un valor en radianes, la altura ortométrica la considero como distribución rectangular también, igual que el ángulo, por eso se divide entre raíz de 3, son errores. Y la incertidumbre por ecuación ya la habíamos calculado en su momento, era un 0,01% del valor de gravedad local. Estas incertidumbres debo combinarlas con la ley de propagación. Entonces utilizo estas derivadas parciales. Las derivadas parciales, es importante que esto es metro entre segundo al cuadrado sobre radián. Entonces me dirán, pero es que el radián es adimensional. Sí, pero no es lo mismo decir radián que decir grado. Y usted necesita cancelarlo, entonces esto va sobre radián. Si usted hubiera querido calcularlo sobre grado, se usa otra ecuación. Entonces ahí viene aquello, creo no sé si fue Joaquín, que ya hemos hablado de eso ayer, que a veces en la metrología como que pereza ponerse a filosofar. No, es que aquí se ocupa tenerlo claro, porque si no se puede enredar usted. Entonces sí, yo sé que da pereza, pero hay que saberlo también. Entonces bueno, usted lo va a meditar un poco. Esta es el coeficiente de sensibilidad a partir de una corrección. Esta corrección se llama la corrección de Bouguer, lo usan los geodestas, ¿verdad? Los geodestas son los ingenieros que miden gravedad local. Hay ingenieros que se dedican a medir eso toda la vida. Interesante, ¿eh? Y hay modelos para hacer todo eso, el geoide y toda esa cuestión. Bueno, los que están en topografía y esas áreas les gusta mucho meterse por ahí. Bueno, usted hace la incertidumbre estándar combinada, pero tiene un detalle. Aquí hay un detalle interesante. Usted calculó la combinada, pero ¿cómo sabe que esta incertidumbre predomina por encima de estas dos? Entonces hay un criterio. El criterio es el siguiente: agarre las incertidumbres que usted considera que pueden ser despreciables, súmelas geométricamente y divídela entre la incertidumbre estándar combinada. Si eso le da menos del 30% es porque son despreciables. ¿Me explico? O sea, usted ordena las incertidumbres, agarre el paquete de la que usted considera que va a ser despreciables, súmelas geométricamente y divídela entre la combinada. Si le da menos de 0.3, de 0,3 es porque son despreciables. Significa que estas dos son despreciables, predomina una rectangular y por lo tanto el factor de cobertura no va a ser ni K igual 2, ni ninguno de esos. Va a ser P por raíz de 3. Factor es 1,65. La incertidumbre expandida se determina de esta manera, tomando la combinada por 1,65, así se reporta, ¿verdad? Y se indica que el término que está después del más menos es la incertidumbre expandida, con una probabilidad de cobertura del 95-45 para una distribución rectangular y con un factor de 1,65 de cobertura. El K y la cobertura, ¿con qué? 3 cifras. El K se deja con 3 cifras. Se deja con 3 cifras. Cuando es normal se puede dejar solo 2 sin necesidad de decimales, pero usualmente se reporta con 3 cifras. ¿Está bien? Profe, digamos, en este caso, entonces, sumo geométricamente las incertidumbres que yo creo que son. Correcto, suma geométricamente las que usted cree que son despreciables. Ahora, aquí yo espero una pregunta, la estoy esperando. ¿Nadie la va a hacer? Correcto, ¿cómo sabe cuáles son despreciables? Usted las ordena y va por ensayo y error.
agarre la última, si es despreciable, bueno, perfecto. Luego agarre las últimas dos, repite el cálculo y va a ver si son despreciables. Las últimas tres, las tres más chiquiticas, hasta que va a llegar un punto en que vas a tener una diferencia entre las despreciables y no despreciables. Es lo que usted va empezando a probar. Si usted tiene 20 incertidumbres, las ordena de mayor a menor y empezás a probar la primera más la segunda suma geométrica son despreciables, la primera, la segunda y la tercera. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, de atrás para adelante, el más chiquitita, la más alta, hasta que va a llegar un punto en que determina cuáles quedan por debajo de 0,3. ¿Ok? Hay que hacerlo por ensayo y error, digámoslo así, ¿verdad? No, pero o sea, las puede meter todas, pero ¿cómo sabe cuál predomina? ¿Cómo sabe si se cumple el teorema del límite central? No, pero digo, yo reporto con alguna incertidumbre. Por eso, la incertidumbre combinada se calcula con todas, pero el predominio necesita saber cuál predomina. Porque, digamos, si predominaran dos rectangulares, que es el caso que viene aquí el tercero, y resulta que eso es una trapezoidal, no es una normal. La convolución de dos rectangulares, y no lo sabes a menos que sepas cuáles son las que predominan. Entonces, si fueran dos rectangulares las que predominan, se utiliza una distribución trapezoidal, donde A1 y A2 básicamente se refieren a los, digamos, la trapezoidal es una convolución de dos distribuciones rectangulares, una con error de más menos A1 y otra con error de más menos A2. Entonces de ahí calculamos este parámetro que se llama el beta, que es la relación entre la diferencia y suma. Con ese valor beta determinamos el factor de cobertura. Esas formulitas se pueden demostrar, no están en el alcance de este curso, si alguien quiere las puede demostrar, y dependen de la probabilidad de cobertura. Entonces se usa esta o la otra dependiendo de la probabilidad de cobertura. Con esas relaciones, por ejemplo, usted podría resolver este ejemplo. Usted quiere medir el área de una hoja de papel normal, de esas bon. Entonces agarra una regla, mide longitud y altura, calcula el área. La incertidumbre estándar, tanto de la longitud como del ancho, corresponden a 1 milímetro porque usted lo va a medir con una regla convencional de esas que usted compra en 300 colones en la librería. Tenemos ahí por cierto, para el examen necesito que traigan regla, chicos. Longitud, digamos, las incertidumbres de longitud y altura son iguales, pero las dos, a ver, tienen el mismo valor, pero se refiere a magnitudes diferentes. Entonces hacemos una suma de sus incertidumbres aplicando la ley de propagación de incertidumbres para productos. Eso nos da la incertidumbre relativa del área. La multiplico por el área y me da esta incertidumbre estándar combinada. Calculo los betas. Los betas los puedo calcular con las incertidumbres relativas. No hay problema. Se puede hacer con las incertidumbres relativas. Así es como se hace. O se puede hacer con las contribuciones. Entonces calculo el beta, me da 0,116. Con el beta verifico que está por debajo de P menos 2P usando una probabilidad de cobertura del 95,45. Utilizo la fórmula correspondiente al factor de cobertura y me da 1,92, casi 2, porque una trapezoidal se parece mucho a una normal. Entonces reporto la incertidumbre expandida, me veo obligado a cambiar las unidades para poder reportar dos cifras significativas. Entonces paso de milímetro cuadrado a centímetro cuadrado. No es la mejor unidad, pero creo que se puede entender que un área la demos en centímetros cuadrados. ¿Está bien? CGS no soy muy amigo, pero se puede usar, ¿verdad? Hay puntos de encuentro entre el SI y el CGS. Poquitos, pero los hay. Entonces se reporta con dos cifras significativas en consistencia decimal y se indica que el término que está después del más menos tiene un factor de cobertura de K igual 2 para una distribución trapezoidal con un beta de 0,116. En una trapezoidal hay que indicar el beta, porque la distribución trapezoidal es una familia de distribuciones. Es como la T-student. Si usted me dice T-student y no me dice el número de grados de libertad, no me está diciendo nada. En las betas hay que indicar, en las trapezoidales hay que indicar el valor del beta para ver de toda esa familia de distribuciones de probabilidad trapezoidal cuál estoy utilizando. ¿Ok? Y por último, si se cumple el teorema del límite central, ya conocemos los factores de cobertura. Si queremos otra probabilidad de cobertura, tenemos la función de error, ¿verdad? O las tablas, ¿verdad? Para poder determinarla, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, en el ejercicio que teníamos que calcular el diámetro de un rodillo, digamos que
Tengo la información del diámetro, el promedio, la desviación estándar, la expansión térmica, la deriva y la calibración. Calculamos cada una de las incertidumbres. Calibración entre k igual 2, deriva entre raíz de 3, repetibilidad entre raíz de n, y la expansión térmica. Hago la suma geométrica de todo esto, pero resulta que lo que predomina son estas tres. La repetibilidad es despreciable. ¿Lo ven? Esta es despreciable, pero si ya yo sumo esta y voy a ver si son despreciables, tal vez ya no lo sea. Entonces, si yo me compro la idea de que se cumple el teorema del límite central, entonces puedo usar un factor de cobertura de k igual 2 y reporto la incertidumbre como si fuera k igual 2 para una probabilidad del 95-45 en una distribución normal. Ahí es un caso donde sí se cumple el teorema del límite central. Bueno, chicos, esa es la idea. Esta primera semana, la idea mía era tener una introducción de los métodos de estimación de incertidumbres para poder empezar a leer la GUM. Con esto va a haber una tarea 3. La tarea 3 se las voy a estar dejando el viernes. Recuerden que la tarea 2 está para entrega el domingo antes de la medianoche. ¿Cómo se cumple? Cuando, digamos, tienen muchas distribuciones de probabilidad y ninguna predomina. Usted tiene una rectangular con una triangular con otra tipo 1 y ninguna predomina. Todas tienen el mismo peso. El teorema del límite central te dice eso es una distribución normal. Esa es la forma. Después lo podemos demostrar de otras maneras, pero intuitivamente esa es la forma en que uno ve el cumplimiento del teorema del límite central. O sea, aquí la regla es o T de student si hay repetibilidad, rectangular si predomina, dos rectangulares si predomina, y si no está en esos casos, usualmente se cumple el teorema del límite central. Muy pocos son los casos donde no se cumpliría bajo esas condiciones. Sí, entonces no hace falta calcular grados de libertad porque era despreciable. Es cuando la repetibilidad no es despreciable que se vuelve importante calcular los grados de libertad. Usted puede hacerlo, pero le va a dar un valor altísimo y se cumple el teorema del límite central. Bueno, estamos, chicos, entonces. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estoy ahí